Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos, mis queridos hermanos, en este sábado de Jesús, hermanos. Un día muy solemne, importante. Como sabemos, hermanos, que, como dice la palabra del Señor, que Dios reposó en el séptimo día y lo apartó, lo santificó y lo bendijo, mis queridos hermanos. Y así es este gran mandamiento que Dios nos ha mandado a nosotros, que debemos de guardar para honra y gloria del Señor y para que nosotros también podamos convivir los unos y los otros en un refrigerio espiritual muy importante y especial del Señor. Our brothers and sisters, happy Sabbath to each and one of you guys. I'm very thankful with the Lord for this opportunity He's given me to be on His Sabbath day, which is a very, very important day. It's a day that is solemn, and it's a day that is for us to remember that the Lord has, given to us, and that is the reason why God, the Bible says that He rested on the seventh day and He set it aside. He blessed it. He sanctified it because He wanted us to come together with Him and have this fellowship, not only with God, but also amongst ourselves. So it's a very important day, and I'm very happy, my brothers and sisters, and delighted that you're joining me at this hour. So we're going to definitely talk about a very important topic, my brothers and sisters, this morning. One topic that I think is not being mentioned a lot, and even in the secular circles, historical, politics and so forth. It's a topic that I really don't hear that much. And I wanted to talk to you guys about this message because I think it's very important that we are speaking truth, my brothers and sisters, like the Bible says, and you should know the truth, and the truth shall set you free. So at this hour, my brothers and sisters, I'm going to be focusing on this very important topic, and I really want your undivided attention for the next, 60 minutes or whatever, because I know that God has, imparted this message to me to share it to you and your loved ones. Hermanos, en esta hora voy a hablar de un mensaje muy importante, mis queridos hermanos, porque yo siento que Dios pues nos habla a nosotros, quiere que nosotros podamos comunicar la verdad a otros, y como dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros podamos pues hablar la verdad y compartirlo con las personas para que sí, ellos se puedan dar cuenta de lo que está pasando en el mundo y ellos puedan obviamente aceptar a Cristo y prepararse para su pronta venida. Vamos a tener una oración esta hora, vamos a postrarnos. Los que puedan acompañarme, por favor. My brothers and sisters, we're going to kneel before we have our Bible study for this morning. Padre Santo que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Tú eres el único Dios verdadero. Santo eres, Señor, y te adoramos. Y queremos agradarte, Señor. Queremos prepararnos. Queremos que tú nos puedas salvar en esta hora. Our Heavenly Father, at this hour, we just want to thank you. We know that you are the one true God. We want you to speak to our hearts, to our minds, and talk to us, Lord, so that way we can hear you and not a mere mortal, a human being. Señor, en esta hora queremos escucharte a ti y no a un ser humano pecador. Y te damos gracias por todo lo bueno que tú eres y perdona nuestros pecados. We ask all these things, Lord. We thank you, Lord, for everything. We ask all these things in the name of Jesus. Amen. Todo eso lo pedimos en el santo, dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como ustedes saben, Satanás está reuniendo sus fuerzas en estos últimos años que quedan en la historia de la humanidad. Satanás es un gran discípulo, es un discípulo ávido de la palabra de Dios, de las Santas Escrituras. Y él sabe, mis queridos hermanos, las Santas Escrituras hasta puede hacer mucho más que muchos de nosotros, mis queridos hermanos. Y yo siento que obviamente el plan de Satanás es un plan macabro, es un plan malo, es un plan maléfico, un plan sutil para tratar de engañar al mundo. Y como sabemos, mis queridos hermanos, así como Dios tiene sus agentes humanos, el diablo tiene sus agentes también, que son agentes satánicos, son agentes que están colaborando con el plan malévolo de Satanás para tratar de contrarrestar el avance del Evangelio de Cristo y para que si las personas obviamente no puedan estar listas y preparadas por lo que está pasando en el mundo y puedan estar ellos engañados, mis queridos hermanos, y puedan ellos morir en su pecado, en su engaño. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros podamos obviamente desenmascarar las artimañas satánicas del diablo y de sus ángeles caídos. My brothers and sisters, at this hour I'm going to be speaking on a very important topic, one that I think that, like I had mentioned in my introduction,
that has been left out. And I honestly believe that just like God has his agents that are working to spread the gospel of Jesus and prepare others and speak the truth of the word of God, just like it is found in his word, the devil also has his agents, his human agents that are working in collaboration with him and his fallen angels, because they are trying to stop at any cost. They are trying to stop the spread of the gospel of Jesus Christ, and also for many people to know the truth. So that is why it's very important, my brothers and sisters, that as agents of God, we are speaking the truth and spread the truth of the word of God and say it like it is, and not sugarcoat and not be scared and not be deceived by the snares of the devil. Vamos a comenzar, mis queridos hermanos, con el estudio de esta hora en el libro de Mateo, el capítulo 24. Si me pueden acompañar, por favor, en el libro de Mateo, el capítulo 24, versículos 9 al 13. We're going to start, my brothers and sisters, a study of this hour, this morning, in the book of Matthew, chapter 24, verses 9 through 13. So if you guys have your Bibles, if you guys have your swords, si tienen sus espadas, mis queridos hermanos, por favor, ábranla en Mateo, capítulo 24, versículos 9 al 13, Matthew, chapter 24, verses 9 through 13. Dice la palabra del Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mas muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué cosa? Sí. Se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será, ¿qué cosa? Salvo. Entonces, hermanos, muy crítico lo que acabamos de leer, porque Jesús le estaba hablando a sus discípulos antes de morir. Les estaba dando advertencias, les estaba dando a ellos señales, prodigios de lo que iba a estar aconteciendo en el tiempo de ellos, cuando ellos estaban vivos hace 2000 años atrás, pero también incluso les estaba advirtiendo, no solamente a ellos, pero a futuras generaciones, de las artimañas y los engaños satánicos que el diablo iba a tratar de qué hacer en los últimos días, hermanos. Entonces, ¿en qué tiempo nos estamos encontrando nosotros? Nosotros hoy en día nos estamos encontrando en los últimos días, hermanos, de la humanidad. Se está acabando el tiempo, mis queridos hermanos. La oportunidad para que tú te puedas salvar. Y la pregunta que te quiero hacer en esta hora, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido joven que me escuchas, ¿te estás preparando? ¿Estás haciendo los planes necesarios? ¿Estás tú, mi querido hermano, empleando tus facultades para realmente prepararte por lo que está pasando, mis queridos hermanos, para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y todas las cosas que están pasando alrededor de nosotros? We're going to read, my brothers and sisters, in Matthew chapter 24, verses 9 through 13. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Verse 11, then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. So my brothers and sisters, something that I was mentioning to my brothers and sisters in Spanish is that Jesus, days before he died, he spoke to his disciples and warned them not only of the stuff that was going to happen during their time here on earth, but also what was going to happen in the future, in future generations to come, my brothers and sisters. So Jesus, because he has such love for his children, for us, for his sheep, he was wanting to warn his disciples before he died of the stuff that was going to happen in their time, but also especially what was going to happen in the end time. And my brothers and sisters, we are truly living in the end times. Jesus Christ is coming soon. And the question I want to ask you this hour is, are you getting ready, my brothers and sisters? Are you preparing for what's happening right now? Because Jesus is speaking to us
and his word, which is forever, my brothers and sisters, is speaking to us and wanting to warn us about the dangers that are happening in our world today and how Jesus wants you to repent and to be ready for his second coming. So Jesus, in his great love and mercy, is speaking to us and told us of stuff that was going to be happening in the end times. And if we're not paying attention, my brothers and sisters, unfortunately, we're not going to be able to stand strong and stand firm and be faithful to God and have faith in the Lord, because obviously we are deceived and we are wasting our time and we are partaking in the pleasures of the world. Hermanos, Jesús tiene un amor infinito para nosotros. Su amor es tan grande, hermanos, que nos está tratando de advertir y nos dijo en este capítulo de Mateo 24 los engaños y los engaños satánicos, especialmente de lo que iba a estar pasando en los últimos tiempos. Y por eso Jesús nos está queriendo hablar en esta hora y nos está queriendo a nosotros, ¿qué cosa? Advertir, hermanos, y que nosotros podamos poner atención, porque hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Amén. Por ejemplo, hermanos, lo primero que me llama la atención aquí es que él dijo que muchos falsos profetas se iban a levantar, mis queridos hermanos, y eso es algo que está pasando hoy en día, my brothers and sisters. One of the things that sticks out to me is that many false prophets were going to rise and were going to deceive many. Entonces, hermanos, la pregunta que les quiero hacer en esta hora es: incluso en el pueblo de Dios, los escogidos, ¿puede correr el peligro de ser engañado, mis queridos hermanos? Sí, claro. My brothers and sisters, can, even in the flock of God, can the elect, those who have been selected by God, can we run the danger to be deceived? Because one of the warnings from Jesus was for us that we had to be careful, because many false prophets were going to rise and were going to deceive many people, hermanos. Eso es algo que está pasando hoy en día. Otra promesa es que dijo aquí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué cosa? Se iba a enfriar. One of the other things, my brothers and sisters, is that because of lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Hermanos, ¿está el amor enfriando hoy en día? Amén. Incluso en las iglesias. Sí. Claro que sí. My brothers and sisters, do we not understand that even in the churches, that love is growing wax cold? In the churches, my brothers and sisters, a lot of times there's no love, no empathy. Pero dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Este será salvo. Entonces, incluso estando viviendo en un mundo de peligro y de maldad y de terror satánico y de engaño, hermanos, esas personas que quieren mantenerse fieles a Jesús van a hacer ¿qué cosa? Sus vidas van a ser preservadas y ellos van a mantenerse firmes y estar preparados, porque estas personas dicen, como dice la palabra de Dios, que nadie te quite ¿qué cosa? Tu corona. My brothers and sisters, but the verse that fills me with joy is this one, verse 13. But he who endures to the end shall be saved. So it's a promise that Jesus has for us, for those of us who are going to persevere in him, for those of us who are going to be faithful to him. We are going to be preserved, my brothers and sisters, because of our faithfulness to Jesus Christ. With his help, we are going to be faithful until the end, and we are going to be ready, my brothers and sisters. So that means that we're going to be saved. Entonces, hermanos, los que perseveren hasta el fin van a ser ¿qué cosa? Salvos. Entonces, es decir, esa promesa es para todos aquellos que estamos tratando de ¿qué cosa? Luchar, mis queridos hermanos, para tratar de mejorar. My brothers and sisters, that is a promise, that is a beautiful promise, because it is for those of us who are going to be faithful to God and those who really want to be saved, my brothers and sisters. And with his help, we will be saved. Hermanos, pueden ir al libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 29, por favor. Hechos, el capítulo 20, versículo 29. El libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 29. Brothers and sisters, turn your Bibles to the book of Acts, chapter 20, verse 29. Acts, chapter 20, verse 29. El libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 29. Acts, chapter 20, verse 29. Dice la palabra del Señor: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán ¿qué cosa? Al rebaño. Entonces, hermanos, esta es una advertencia inmensa del Señor que nos está hablando a nosotros, nos está queriendo hablar a nosotros, comunicarnos el plan, porque acuérdense, mis queridos hermanos, nosotros de seres humanos tenemos mentes ¿qué cosa? Finitas. Nuestras mentes son pequeñas. Nosotros no podemos ver más allá, hermanos, pero tenemos a nuestro Dios celestial, nuestro Padre celestial.
Tenemos a Jesús que Él puede ver desde el principio hasta qué cosa, hasta el fin. Él es el alfa y es el omega. Entonces es decir, Jesús sabe el peligro que corre sus hijos en este mundo. Entonces es decir, aquí Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos de tener cuidado porque en medio de nosotros vamos a entrar en contacto con estos lobos, ¿qué cosa? Rapaces. Acuérdense, hermanos, que yo mencioné que Satanás, así como Dios tiene a sus agentes, a sus pastores, a sus ministros fieles, a sus seguidores que le están siendo fiel, también Satanás tiene agentes humanos inspirados por Satanás y sus demonios que van a tratar de arruinar y tergiversar la obra del Señor. My brothers and sisters, Acts chapter 20, verse 29. For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. So that is a warning that Jesus has for us, because just like I was mentioning in the beginning, my brothers and sisters, that God has his human agents that are preoccupied in spreading the gospel to everybody in the world. The devil has his human agents that are trying to stop the work of God here on earth, the gospel of Jesus Christ. And that is the reason why Jesus loves us so much, because we are humans, we are finite, our minds are finite. God is infinite. He can see from the beginning to end, my brothers and sisters. We can't. So that is the reason why it is very important for us to understand, to rely on the promises of God, because God can see more ahead of the future, my brothers. He can see what's going to happen from the beginning to end. So that is the reason why he is warning us that amongst us, there are going to be savage wolves that are going to try to destroy the flock. Y van a tratar de arruinar ¿quién, mis queridos hermanos? ¿Atacar a quién? ¿El redil de quién? De Jesús. De Jesús. Jesús dijo, mis ovejas Oyen mi voz. ¿Y qué cosa? y Me siguen. ¿Por qué oyen la voz de Jesús? Porque ellos son de Jesús. Ellos conocen la voz de su ¿qué cosa? De su pastor. De su pastor. De su dueño, mis queridos hermanos. Pero Satanás tiene también su ¿qué cosa? Su redil. ¿Sabían ustedes que Satanás también es un pastor de ovejas, por decirlo así? Amén. Que él tiene a sus cabras, que él tiene su iglesia, mis queridos hermanos, y él tiene a sus seguidores que escuchan la voz de ¿quién? De Satanás. Entonces, es decir, hermanos, la línea se está trazando y Jesús quiere separar las ovejas ¿de qué cosa? De las cabras, hermano. My brothers and sisters, Jesus says, I am the good shepherd. My sheep hear my voice and they obey me and they follow me. Why is it that the sheep of Jesus listens to their master? Because they know him. They belong to Jesus. And that is the reason why we have to understand that Jesus is tracing a line in the sand. He is trying to separate the sheep from the goats, my brothers and sisters, because the devil also has his goats. He has his flocks that follow him and listen to him. But my brothers and sisters, we cannot intermingle. We cannot be of both. And that is the reason why Jesus is trying to speak to us in this hour. Hermanos, el tema que les quiero compartir en esta hora es un tema muy importante, mis queridos hermanos, porque, hermanos, como seguidores de Jesús debemos de aceptar el hecho de que si nosotros intentamos de permanecer firmes en las promesas del Señor y en la palabra de Dios al 100%, como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué cosa? Redarguir, para corregir y para instruir, mis queridos hermanos. Entonces, es decir, si nosotros estamos guardando toda la palabra de Dios, entonces, hermanos, vamos a sufrir nosotros ¿qué cosa? Vituperio, vamos a ser nosotros perseguidos. Vamos a nosotros, si vamos a hablar a otros de la verdad de Dios, nosotros debemos de prepararnos porque vamos a ser ¿qué cosa? Perseguidos, hermanos. Mateo 24, Jesús dijo que nosotros íbamos a ser entregados, hermanos. Y ese es un hecho de que nosotros debemos de aceptar como cristianos, porque muchas iglesias, desafortunadamente, no están hablando la verdad a sus feligreses. Los pastores no están preparando a sus iglesias de la persecución. No les están hablando a ellos que si tú eres realmente de parte de Dios y tú permaneces en el pueblo de Dios, tú vas a ser perseguido, hermanos. Y Jesús le dijo a los discípulos que ellos iban a hacer ¿qué cosa? Perseguidos, mis queridos. Brothers and sisters, something that I want to mention to you guys. We need to understand that Jesus was very, very clear and concise. In Matthew chapter 24, Jesus said that we were going to be persecuted for his name's sake. And it is very sad
my brothers and sisters, and it fills my heart with so much sorrow and grief to know that many pastors are not preparing their flocks. They're not preparing their congregations, their churches for being persecuted, because we know that as faithful servants of God, we are going to be persecuted. Jesus was very upfront. He told us what was going to happen, and these pastors, instead of warning their churches about that, they are sugarcoating the truth of the Word of God, and that's very sad. My brothers and sisters, the Bible says in 2 Timothy 3:16 that all Scripture is inspired by God. So we need to understand that if we are upholding the standards of God, the truth of the Word of God, we are going to be persecuted, my brothers and sisters, because we are exposing what's going on, and the enemy of God and our enemies are going to come after us because they're going to want us, silence us. Hermanos, they're going to silence us. Hermanos, los enemigos de Dios y el enemigo del pueblo de Dios saben lo que van a hacer ellos. Ellos nos van a odiar tanto que nos van a tratar de ¿qué cosa? Silenciarnos a nosotros para que si nosotros no podamos ¿qué cosa? Predicar la verdad de Dios. Hermanos, ustedes se recuerdan que Martín Lutero y los protestantes en el siglo XVI, en el siglo XV, por ejemplo, en el siglo XVII, hermanos, ellos quisieron ¿qué cosa? Hablar al mundo de la verdad, del mensaje, de la palabra de Dios, sola escritura, hermanos. ¿Y qué pasó con estas personas cuando ellos empezaron a emplear su energía y su pasión y sus facultades, hermanos, para esparcir la verdad de Dios? ¿Qué pasó con ellos? ¿Fueron qué cosa? Fueron perseguidos ellos por su fe. Porque en ese tiempo de la edad oscura, esa luz de la reforma, hermanos, estaba ¿qué cosa? Alumbrando de tal forma que todo el mundo pudo ¿qué cosa? Pudo presenciarlo y pudieron ellos despertar del sueño letargo que se estaban encontrando ellos y se pudieron dar cuenta del engaño satánico que estaban ellos participando. My brothers and sisters, Martin Luther, alongside with many other Protestants, preachers, reformers in the centuries 15 and 16 and 17, for example, they started speaking the truth. They started speaking on sola scriptura. And they started telling the world the truth of the Word of God. And during that time, if you guys remember in history, the world was filled with darkness. It was called the Dark Ages. Why? Because the truth of the Word of God had been undermined, had been hidden from the public. And that is the reason why when they started protesting against the Roman Catholic Church, cuando ellos empezaron a protestar contra la Iglesia Católica, ¿qué pasó? Oposición inmediata fue lanzado contra ellos. When they started protesting against the Roman Catholic Church, immediately they were opposed by the Roman Catholic Church, my brothers and sisters. And we know that just like God has his agents, sabemos como Dios tiene sus agentes, el diablo también tiene sus agentes. Hermanos, una pregunta. ¿Quién fue o quién trató de contrarrestar la protesta, la reforma? ¿Quiénes fueron unos agentes que Satanás usó y la Iglesia Católica usó para contrarrestar la protesta o la reforma de Martín Lutero y otros? ¿Quiénes fueron? Los jesuitas, hermanos. Los jesuitas fueron creados por Ignacio Loyola en 1540 con el objetivo de parar, de contener, de detener y destruir la protesta de Martín Lutero. Porque acuérdense que en 1517, el 31 de octubre de 1517, el fraile Martín Lutero, el fraile agustino, Martín Lutero fue a la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, hermanos. ¿Ok? Y él clavó los 95 tesis, que eran 95 ataques directos a la iglesia papal, a la iglesia católica, mis queridos hermanos. Cuando eso sucedió, fue un despertar y la iglesia católica, hermanos, nunca había sentido un golpe mortífero como lo sintió cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, déjenme decirle. Entonces, es decir, la iglesia católica quedó tan pálida y sintió el impacto de este despertar y esta revolución que Martín Lutero emprendió, que la iglesia católica tuvo que crear la secta de la Sociedad de Jesucristo, de los jesuitas, para tratar de contrarrestar esa reforma y destruirlo a cualquier costo, mis queridos hermanos. My brothers and sisters, as we know, Martin Luther on October 31st, on All Saints Day, Martin Luther, who was a friar, a Augustinian friar,
he nailed the 95 Theses to the door of Wittenberg in Germany. And when he did that, my brothers and sisters, that created this shock, my brothers and sisters, and this aftershock to the Catholic Church, and it really put her in a situation of peril, my brothers and sisters, and she felt the threat that Martin Luther nailed these 95 stinging messages against the Roman Catholic Church, and everybody was able to wake up and understand the deception that was taking place because of Martin Luther, because God used this human agent as a way to spread the truth, my brothers and sisters. So the Catholic Church was very upset when this happened, so they decided to create the Counter-Reformation that were the Jesuits. Ignatius Loyola created the Society of Jesus in the 1540s, and the Jesuits came to existence, and they tried to destroy the Reformation, or the Protestant Reformation, my brothers and sisters. That Martin Luther and many others were embarking to spread the truth of the Word of God. Hermanos, el Concilio de Trento fue de 1546 a 1563, y sabían ustedes que fue el objetivo de ellos de tratar de destruir el protestantismo. Por 11 años, estas personas se reunieron, mis queridos hermanos, con el objetivo de destruir lo que Martín Lutero, Zwingli y muchos otros habían creado, mis queridos hermanos. Entonces, es decir, la Iglesia Católica trató todo lo que ellos pudieron hacer en su poder para tratar de destruir. Por eso la sociedad de los jesuitas fue creada. My brothers and sisters, the Council of Trent started in 1546, and it went from 1546 to 1563, almost 11 years, my brothers and sisters. And their primary objective was to destroy the Protestant Reformation and this revolution and this widespread awakening that had taken place because of Martin Luther and many other Protestant reformers like Zwingli. Pero no paró ahí. ¿Sabían ustedes eso, mi querido hermano? No paró ahí este plan maléfico de Satanás juntamente con la Iglesia Católica, porque en el Congreso de Viena en 1814 se reunieron ellos, y por un año, mis queridos hermanos, en Viena, Austria, 1814 hasta 1815, se reunieron ellos con el objetivo de destruir a los gobiernos populares protestantes alrededor del mundo, porque ellos querían que los monarcas pudieran tener el control de todo el mundo, mis queridos hermanos. Y ustedes saben qué país estaba formando en 1815. Un país joven, un país que estaba comenzando a surgir y apareció en el escenario. ¿Cuál es? Los Estados Unidos, mis queridos hermanos. Un gobierno de los Estados Unidos que se había, por decirlo así, cimentado en la Declaración de Independencia, en la Constitución, en derechos protestantes, mis queridos hermanos. Y la Iglesia Católica y los jesuitas especialmente lo vieron eso como ¿qué cosa? Una amenaza. Como una amenaza, porque acuérdense que la declaración fue hecho en el 4 de julio de 1776. My brothers and sisters, that Council of Trent from 1546 to 1563 did not stop there. There was another meeting that took place many centuries later. The Congress of Vienna in 1814, my brothers and sisters, ran from 1814 to 1815, and in this Congress, my brothers and sisters, the Catholic Church, alongside with the monarchs of Europe, convened, and they came to the conclusion that they had to destroy populist movements or governments around the world. And what power was surging, was coming to the scene in 1815? It's none other than the United States, my brothers and sisters, because if you remember, on July 4th, 1776, the Declaration of Independence started, my brothers and sisters. The Constitution years after that, the Bill of Rights, so to speak, in this country was founded on Protestant principles. And the Roman Catholic Church, especially the Jesuits, by that time, they had focused their attention on the United States, and they decided that it was going to be their ultimate duty to try to destroy this country from within. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor que nos pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones, hermanos, porque nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. No hay duda de eso, mis queridos hermanos. Hermanos, hace muchos años atrás escuché el testimonio de una entrevista muy importante que vi. Hermanos, en esta entrevista, una señora menciona que como en la Universidad de Washington, una universidad adventista, hermanos, ustedes tal vez han escuchado esta historia, pero lo voy a mencionar de nuevo para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo Satanás está operando, mis queridos hermanos. Pero esta señora da el testimonio a un hermano de la iglesia en esta entrevista de YouTube. Y ella explica de cómo
hace muchos años atrás, hermanos, en el siglo XX, al principio del siglo XX, el doctor Wilkinson, profesor o director de la institución teológica de divinidades en la Universidad de Washington, en Walla Walla, en los Estados Unidos, él se había sentido tan cansado, se había sentido él tan que ya no podía, tenía las fuerzas para continuar. Agotado. Débil, agotado, porque era una persona que estaba esforzándose para enseñarle a sus estudiantes y predicar y enseñar la verdad, por decirlo así. Tener una doctrina sana. Y como, mis queridos hermanos, la gente de la conferencia general, pongan atención, le habían sugerido a él, al doctor Wilkinson, un gran hombre, que tenía que tomar descanso, y le habían hecho una recomendación de un joven profesor que le pudiera, ¿qué cosa? Ayudarle a él y sustituirlo a él para ayudar con su trabajo, hermano. Entonces, este joven fue recomendado por la conferencia general para ayudarle a este profesor, al doctor Wilkinson. Hermanos, pasó el tiempo y se empezó a incorporar las clases en esta universidad adventista. Pero al pasar el tiempo, los jóvenes, los estudiantes de la dicha clase de teología empezaron a hacer complaint y a decir, ¿sabe qué? Este profesor o doctor Wilkinson, nosotros sentimos que lo que está enseñando este muchacho, este profesor joven, no está de acuerdo con la palabra de Dios. Se me hace a mí como que aquí hay un gato encerrado. Porque lo que él nos está hablando a nosotros no está en nada compatible con la palabra de Dios. Entonces el doctor Wilson no quiso confrontar al muchacho joven, sino que hizo esperó al tiempo y en un cuarto en la universidad había un lugar donde ellos podían recibir su correspondencia, las cartas y todo eso. Se dio cuenta él que donde estaba supuestamente la correspondencia de este joven profesor, una carta, un sobre Manila, le llegó a él de la Universidad de Georgetown, al profesor joven que lo habían recomendado a la conferencia general, hermanos. Entonces, él cuando va viendo el sobre, yo que decía la Universidad de Georgetown, se dio cuenta que la Universidad de Georgetown, hermanos, es ¿qué cosa? Una universidad jesuita. Y es la primera universidad jesuita que fue creada, formada, instituida en los Estados Unidos, que está al este del país, mi querido hermano. Y él fue a su estudio, abrió la carta, abrió el folder de Manila y vio el contenido y se dio cuenta de las instrucciones que los jesuitas de la Universidad de Georgetown le estaban haciendo a este joven profesor infiltrado, hermanos. Jesuita el muchacho. Que cómo tenían que cambiar el currículo de las clases teológicas que estaban enseñando en la iglesia adventista. Entonces, el doctor Wilkinson lo que él hizo es llamó al joven a su estudio, a su oficina, y le sentó y le enseñó el sobre y le dijo, ajá, me he dado cuenta de quién tú eres. Yo sé quién tú eres, le dijo. En otras palabras, tú eres un jesuita. Y yo sé que tú has venido aquí a infiltrarnos a nosotros porque nos quieres enseñar a nosotros ¿qué cosa? Una doctrina diferente, una doctrina falsa, hermanos. No basada en la palabra. Hermanos, hermanos, pongan atención, si eso es algo, hermanos, acuérdense, hermanos, que esto pasó en el siglo XX, a principios del siglo XX, hermanos. Se pueden imaginar lo que estamos pasando hoy en día, hermanos, un siglo después. Si esto pasó, mis queridos hermanos, en el siglo XX, a principios del siglo XX, hermanos, imagínense cómo estamos hoy en día, hermanos. Falsos profetas. Falsos profetas, dice la palabra de Dios, maestros. que iban a qué cosa, a engañar a muchos, hermanos. Y entonces eso es algo que yo creo realmente en mi corazón y no es de ser conspiratorio o de creer en conspiraciones, hermanos. Yo sé que eso es lo que está pasando, mis queridos hermanos. Brothers and sisters, I want to share with you what I just mentioned in Spanish, and I share with my brothers and sisters in Spanish. Brothers and sisters, many years ago, I saw an interview of a lady who reported or was interviewed by a gentleman, a brother of the Seventh-day Adventist Church. And in this interview, the lady shares a story that happened many years ago in the beginning of the 20th century, and how in a Seventh-day Adventist college, university in Washington State, there was a doctor. His name was Dr. Wilkinson, and he was the head, and he was the teacher of theology and divinity in this respective college or university, Seventh-day Adventist in Washington State. He was a man that was always working hard, arduously working all the time, overtime. He was a man who loved
his students and had so much passion to teach them the truth of the Word of God. But as the time went by, he started showing signs of fatigue, and he was tired and so forth. And the people from the conference, the general conference, took notice of this, and they recommended that this doctor or this Professor Wilkinson would accept this young teacher to his university. So when this young teacher, who he did not know too much about, was recommended by the General Conference to come and teach and help him teach the theology classes in the University of Washington, this Seventh-day Adventist University, the young students at this university started putting, notice that he was teaching things that were completely different from what they were accustomed. So they brought this to the attention of Dr. Wilkinson, and in that time, in the earliest 20th century, there was what they called pigeon mail, where the mail was open, so they were able to see when they walked by where the offices of the professors and the directors were at, they could see the mail open of these individuals. So when Dr. Wilkinson one day decided to walk by to the pigeon mail, he saw a manila folder or envelope, and he saw that it came from the Georgetown University, which we all know is a Jesuit university that is in the East Coast, my brothers and sisters. So he started, obviously feeling distraught, and started feeling like, what is going on here? Why is this young man, who I thought was a Seventh-day Adventist, for example, why does he have correspondence coming from Georgetown University that I know is a Jesuit university? So the Dr. Wilkinson decided to confront this young man in his office, sat him down, brought the manila envelope and showed it to him, and the gentleman paid attention. And my brothers and sisters, within a month, that gentleman had disappeared. Hermanos, lo que se me olvidó decir en español, hermanos, al mes este joven profesor se había, ¿qué cosa? Desaparecido completamente, mis queridos hermanos. Y el profesor, el doctor Wilkinson, vino a la conclusión de que este joven era un jesuita, ¿qué cosa? Infiltrado. My brothers and sisters, he came to the conclusion, Dr. Wilkinson came to the conclusion that this young man was a Jesuit that was infiltrating the university, this Seventh-day University. Hermanos, el doctor Alberto Rivera, ex jesuita, él dio testimonio mucho tiempo y él se convirtió al cristianismo, se volvió el pentecostés. Hermanos, este doctor habla de cómo él había sido un agente jesuita que le habían dado la orden, el Santo Padre supuestamente y los jesuitas le habían comisionado el trabajo a él de infiltrar a las iglesias protestantes, mis queridos hermanos. Pero cuando él renunció su trabajo de jesuita y se volvió el cristiano protestante evangélico, hermanos, él compartió su testimonio y le dijo al mundo lo que estaban haciendo los jesuitas, mis queridos hermanos, que cómo ellos estaban tratando de infiltrar a todas las iglesias, pero especialmente a cuál iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día, mis queridos hermanos. Brothers and sisters, many of you guys have probably heard of the ex-Jesuit priest Alberto Rivera, a Spaniard, who was a former Jesuit, and how his job, his duty was to infiltrate all of the Protestant churches, but especially the Seventh-day Adventist Church. And he mentions how when he was part of the Jesuits, how they were infiltrating all of the Protestant churches, religions, and denominations because they were trying to destroy them internally and try to bring all these different doctrines, my brothers and sisters, that was going to try to twist the truth of the Word of God. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos a la historia, nos damos cuenta de cómo los jesuitas, hermanos, su objetivo ha sido no solamente de tener el dominio global, de infiltrar los gobiernos, hermanos, pero también especialmente destruir el protestantismo, mis queridos hermanos. Y eso es algo que nosotros estamos viendo hoy en día, y las profecías, hermanos, se están cumpliendo. Porque, hermanos, estamos viendo hoy en día cómo este papa, que es un jesuita, mis queridos hermanos, ¿sabían ustedes eso? Que este papa es un jesuita. Sí. Es el primer papa jesuita en la historia, hermanos, de los papas, hermanos. En estos últimos tiempos, hermanos, a él se le ha dado el gran deber de tratar de unir la iglesia ¿con qué cosa? Con el Estado, hermanos, y eso es lo que estamos presenciando. Entonces, decir, las profecías se están cumpliendo. My brothers and sisters, did you guys know that Pope Francis, el Papa Francisco, Pope Francis is the first Jesuit priest in the history of the Roman Catholic Church. And in this final days, my brothers and sisters, of Earth's history, this man, his job is to
bring together the church and the state, and he is combining all the governments of the world together because they are trying to pay homage to the Roman Catholic Church. Hermanos, el objetivo principal de la Iglesia Católica no hay duda, es el dominio, ¿qué cosa? Mundial. Global. Quieren tener el control de la Iglesia y del Estado. Hermanos, voy a leer del Espíritu de Profecía, el conflicto de los siglos, el capítulo de la Reforma Francia, la Reforma francés. Dice aquí la mensajera del Señor: en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, lo que dice la mensajera del Señor, que iba a ser el más cruel, el más escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocen los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden. Entonces, sí, ellos no les son fieles a su familia, a su país, a su cultura, nada, hermanos. Ellos son solamente fieles, especialmente ¿a quién? A su orden, hermanos, a su ley. Ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer el poder de la verdad, todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban revivir el papismo. Mis queridos hermanos. Es decir, estas personas, su objetivo es de infiltrar, hermanos, a los diferentes gobiernos mundiales, especialmente los gobiernos populares, hermanos, como mencioné los Estados Unidos especialmente, hermanos. Y cómo a través de la historia, hermanos, incluso expresidentes como John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, le advirtió al presidente de ese entonces, Thomas Jefferson, hermanos, de que estos hombres iban a tratar de ¿qué cosa? De venir a los Estados Unidos, mis queridos hermanos. Hermanos, este libro de los terroristas secretos por Bill Hughes lo deben de leer porque, hermanos, en este libro, este autor clarifica y menciona todas las artimañas de los jesuitas desde su incepción, desde su comienzo, desde los 1540 hasta el presente, y cómo ellos han sido los instigadores de muchas cosas que están pasando en el mundo, incluso septiembre 11, mis queridos hermanos, incluso lo que pasó en Waco, incluso lo que pasó en Titanic, hermanos, lo que ha pasado en las guerras de Irak, de Afganistán, la primera y la segunda guerra mundial. Ellos han sido los culpables, mis queridos hermanos. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de entender que no nos debemos de meter en políticas. Las elecciones ya vienen este año, hermanos. No. Y como cristianos no es recomendable, hermanos, que nosotros estemos participando o votando por republicano, demócrata, porque ¿saben qué? Ellos han sido ¿qué cosa? Infiltrados, hermanos. El gobierno de los Estados Unidos ha sido infiltrado. ¿Por qué creen que John F. Kennedy murió? Lo mataron a él, ¿por qué? Porque él, John F. Kennedy, aunque era católico romano, él no quería estar al lado y darle la mano al Papa. Él no quería estar conforme a los mandatos y los dictados del Papa, mis queridos hermanos. Y por eso John F. Kennedy fue asesinado. Lo mataron a él, mis queridos hermanos. My brothers and sisters, this book right here, The Secret Terrors by Bill Hughes, is a tremendous book, my brothers and sisters. Because in this book, this author with facts, my brothers and sisters, okay? With facts, it's backed by facts. He mentions how the Jesuits have had this facade and how the Jesuits work
in clandestine operations, my brothers and sisters, and they have tried to infiltrate the government, and they have infiltrated the U.S. government, and how presidents like John Adams, the second president of the United States, wrote a letter to Thomas Jefferson warning him about the Jesuits and how they were going to come to the United States, and how they were going to try to have this facade and deceive and pass for Americans, my brothers and sisters, and how they have been, since their inception in the 1540s, my brothers and sisters, in the 16th century, till now, they have been the instigators of a lot of different events that have happened, my brothers and sisters, like September 11th, like Waco, my brothers and sisters, like Titanic. They have been the instigators of World War I and II. They have been the perpetrators of the wars in the Middle East, the United States, and Iraq and Afghanistan, my brothers and sisters. The Jesuits are working in a very coerced manner, in a very deceiving manner, my brothers and sisters, and they have infiltrated the United States. I'm going to read what I read in Spanish in the Spirit of Prophecy. Through Christendom, Protestantism was menaced by formidable foes. The first triumphs of the Reformation past, Rome summoned new forces, hoping to accomplish its destruction. At this time, the order of the Jesuits was created, the most cruel, unscrupulous, and powerful of all the champions of popery. Cut off from earthly ties and human interests, dead to the claims of natural affection, reason and conscience, holy silence, they knew no rule, no tie but that of their order, and no duty but to extend its power. The gospel of Christ had enabled its adherents to meet danger and endure suffering, undismayed by cold, hunger, toil, and poverty, to uphold the banner of truth in face of the rack, the dungeon, and the stake. To combat these forces, Jesuitism inspired its followers with a fanaticism that enabled them to endure its dangers, and to oppose the power of truth, all the weapons of deception. There was no crime too great for them to commit, no deception too base for them to practice, no disguise too difficult for them to assume. Vowed to perpetual poverty and humility, it was their studied aim to secure wealth and power, to be devoted to the overthrow of Protestantism and the reestablishment of papal supremacy. Entonces, hermanos, para concluir, vamos a mencionar esto. Quiero que me pongan atención, por favor. Hermanos, guardadores del sábado, pueblo de Dios que tiene los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, hermanos, hoy más que nunca debemos de consagrarnos al Señor. Amén. Debemos de nosotros prepararnos, hermanos, porque los jesuitas, las sociedades secretas, los Illuminati, los masones, hermanos, los gobiernos de este mundo que ya la Iglesia Católica ya los tiene a ellos. Tiene en su mano. Hermanos, por ejemplo, este presidente de El Salvador a mí, honestamente, me da mala espina. Hermanos, presidentes como Trump, como AMLO de México, como Nayib Bukele, hermanos, no sean engañados, hermanos, no sigan a los seres humanos. Les estoy implorando, les estoy diciendo la verdad, hermanos. Cristo. Hoy en día, hermanos, yo creo que la última vez que un presidente fue elegido y que fue un presidente cabal fue John F. Kennedy. En los 60s. Ya desde ese entonces, hermanos, todos los presidentes que han sido elegidos, se han vendido. No importa si es de los Estados Unidos, de México, de Salvador, de China, de Rusia, Vladimir Putin o lo que sea, hermanos, todos ellos están trabajando con los jesuitas, hermanos. Están todos unidos. Todos se están uniendo, hermanos. Hay un plan grande que tienen esta gente, hermanos, de tratar de unificar el mundo para que el Papa sea, ¿qué cosa? El líder. El líder, el rey de este mundo, mis queridos hermanos. Por eso, hermanos, yo honestamente, este presidente Bukele, aunque él sea popular y él sea en contra de Arena y contra FMLN y está tratando de hacer todas esas reformas, estos cambios, hermanos, no sean engañados. La Biblia dice, maldito es el hombre que confía en ¿qué cosa? En el hombre. En el hombre, hermanos. Entonces, es decir, nuestra mirada, nuestro enfoque, fija tus ojos en Cristo, hermanos. Amén. Porque sabemos que Jesús, la palabra de Dios nos dice cómo va a terminar este mundo y cómo nosotros debemos de prepararnos para el reino del Señor. No ser engañados y no tener nuestra mirada en este mundo, porque este mundo es temporal. Este mundo es pasajero, hermanos. Y aunque este presidente Bukele de El Salvador está haciendo maravillas y tratando de cambiar el país, hermanos, no sean engañados. Estos presidentes los eligen los jesuitas. Este hombre está ahí en el poder por una razón específica que le favorece a la Iglesia Católica Romana, mis queridos hermanos. My brothers and sisters, something that I just mentioned in Spanish is that we should not be fooled and deceived, my brothers and sisters. Understand that the Jesuits have infiltrated all countries, my brothers and sisters, all religions. They're in control of the world, my brothers and sisters. So,
It doesn't matter if you vote Republican for Trump. It doesn't matter if you vote Democrat for Joe Biden. My brothers and sisters, these people are in the same bed, fellows. They are in the same bed together, my brothers and sisters. They are deceiving you. Don't be deceived, my brothers and sisters. This popular presidents like Trump in the United States, AMLO in Mexico, and Nayib Bukele in El Salvador, my brothers and sisters, these people are puppets. They are put into the presidency because they are serving the greater good of the Roman Catholic Church, of the Jesuits. They've infiltrated everything, my brothers and sisters. And the last time I truly believe there was a good president, a president who stood up against the New World Order, was John F. Kennedy in the 1960s. But since then, my brothers and sisters, I truly believe every president that has been elected in every country has served the purpose of the Roman Catholic Church. So it doesn't matter if it's the United States, Mexico, El Salvador, China, Russia, Vladimir Putin, and Russia, my brothers and sisters. These people are selected. They are chosen by the Jesuits. They put them into power because they know that these presidents are going to facilitate the agenda of the Roman Catholic Church, which is a global unification, my brothers and sisters, a new world order of the head and the state, the political governments with the religious entities, my brothers and sisters, the religious organizations, where we know the head of the world under this new world order is going to be the Pope, my brothers and sisters. So that's what we have to understand, my brothers and sisters. So I was mentioning that this president in El Salvador, Nayib Bukele, he's very popular with the Salvadoran people, but I just want you guys to understand, my brothers and sisters, that we cannot deceive, because the Bible says, cursed is the man who trusts in man. That is what the Lord says. So we are not to put our trust in man. Because, my brothers and sisters, this is temporary. My brothers and sisters, Jesus Christ is going to establish his kingdom. Amen. Of his new world order, of love and mercy and grace. Amen. And of salvation, my brothers and sisters, and forever happiness. But this world is a world of sorrow, of disparity, of affliction, of grief, of depression, my brothers and sisters, of evil, of violence, of anger. And so, my brothers and sisters, we cannot put our eyes on men. We cannot put our trust in men. We are to put our eyes only in Jesus Christ, who is the author of our faith. Poner nuestros ojos en Jesucristo, Amén. Que es el consumador y autor de la fe. De nuestra fe. Que Dios nos pueda bendecir en esta hora, mis queridos hermanos, y les imploro que podamos despertar y que podamos nosotros abrir nuestros ojos para no ser engañados, mis queridos hermanos. My brothers and sisters, I ask that we can have our eyes wide open, that we may not be deceived, that we understand, my brothers and sisters, the times that we are living, and ask the Lord to help us to not be deceived anymore, my brothers and sisters, to be awakened with the truth of the Lord of God and the gospel of Jesus Christ. Vamos a orar. Vamos a pararnos. Vamos a orar. We're going to pray, my brothers and sisters. Let us stand. Padre Santo, Altísimo, que estás en los cielos, en esta hora quiero implorarte, Señor, que nos puedas ayudar, nos puedas hablar a nuestros corazones y podamos nosotros ser henchidos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo, por lo bueno que tú eres. Y ayúdanos a aplicar estas lecciones importantes, valiosas, que sabemos, Señor, que nos van a despertar y nos van a preparar para los acontecimientos finales de este mundo. Quédate con nosotros, Señor. Our Heavenly Father, we ask that you can be with us, Lord. Help us to open our eyes and our hearts and our minds to you, Lord, so we can understand what's going on in the world and not be deceived. And help us, Lord, to be awakened, Lord, to really partake Amen. Of your truth, and for us to be filled with your Holy Spirit, Lord, so Amen. We can be easily converted and easily prepared, my brother, Lord, for us to not be deceived on the snares and the evil enchantment and deceptions of the devil. Thank you, Lord, for everything that you do for us. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. En el dulce nombre de nuestro Jesucristo, pido todas estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, que Dios me los pueda bendecir. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, denle like, corazón, comentario. Hermanos, mándenme un mensaje. A mí me gusta hablar la verdad, mis queridos hermanos. Su servidor quiere hablar la verdad. No importa lo que me pase a mí, hermanos. Sabemos que todos nosotros estamos juntos, estamos nosotros ligados, hermanos, aunque estamos separados en otras ciudades, en otros países, hermanos. La verdad de la palabra de Dios nos une a nosotros y somos una familia del Señor, y debemos de nosotros, hermanos, predicar la verdad y no tener miedo, hermanos, porque sabemos que este sufrimiento va a ser solamente algo temporal, va a ser algo muy limitado, hermanos, pero pasajero, pero sabemos, hermanos, que nuestra recompensa va a ser mayor y va a ser para siempre en el Señor. My brothers and sisters, at this hour, I just want to thank you for joining me. Please make a comment, like, heart my video, my brothers and sisters. Send me a message. I appreciate your support, my brothers and sisters. I enjoy talking to you, even though we are in different cities or countries, continents, my brothers and sisters. I'm very glad that we are able to come together. We are all in this together. We are supposed to share the truth of the Word of God and preach the truth of the Word of God.
Word of God. And I don't care, my brothers and sisters, what happens to me, because I want to get the message across, and I want you to know the truth. So the truth can set you free, my brothers and sisters. And get ready for the soon coming of Jesus Christ. And I thank you, Lord. Thank you, God. And I thank you guys for watching and for your continual support. And may God bless each and one of you guys. Amen. Happy Sabbath. Feliz sábado, mi querido.